Bueno, pues la semana de trabajo fue muy positiva, la verdad, que el refuerzo del fin de semana de ganar pues es muy importante y siempre limpia la cabeza, refuerza, se genera un ambiente más positivo a la hora de trabajar, sin grandes cambios respecto a la semana anterior, pero sí que bueno, el punto de refuerzo al trabajo bien realizado y a lo que habían desarrollado durante la semana, pues se dio el premio y afronta o da garantías de motivación al grupo para seguir trabajando en la línea que lo están haciendo. Bueno, al final vamos a jugar contra un equipo muy importante dentro del grupo, que en un principio tenía otros objetivos por los que pelear, con mucha capacidad a nivel de masa social, capacidad de presupuesto, etcétera, etcétera, pero que bueno, que refleja bien claro lo que es este grupo, ¿no? Un grupo muy igualado, donde es muy difícil generar una superioridad muy clara durante todo el partido o a lo largo de la competición, pero bueno, que consideramos que dentro de sus características tienen varios puntos fuertes, como es las situaciones que pueden generar a través de juego, tienen jugadores que pueden atacarte al espacio, jugar al pie, gente que en pelota parada puede generar situaciones, pero bueno, creo que nosotros tenemos analizado bastante bien al rival, el grupo está convencido del planteamiento que vamos a intentar plasmar y creo que tenemos bastantes virtudes como para por lo menos contrarrestar las suyas y plantearles cara. A ver, entrando ya en la recta final de temporada, cualquier partido es importante, sea más o menos de duelo directo, por así decir, por la situación en la clasificación en la que nos encontramos. Yo creo que hoy en día, si vemos y analizamos los partidos que se van a dar en la jornada, todo el mundo va a estar muy parecido a la situación nuestra. Entonces, sí que se le daba importante a ciertos detalles, pero sin poner el foco en aquellas cosas que nos puedan confundir antes de jugar el partido. Primero tenemos que jugar, saber por dónde podemos hacerles daño, qué planteamiento queremos hacer nosotros aquí en casa con nuestra gente, que va a ser muy importante el apoyo y que bueno, dar continuidad a ese sentimiento que se tiene en Ganzábal de poner las cosas muy difícil, que los rivales vean que jugar aquí se van a encontrar un rival importante y que no es fácil meternos mano, y a partir de ahí ir peleando por esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia final de liga. Bueno, pues lógicamente me espero un ambiente muy bueno, sobre todo porque, bueno, pues yo creo que va a haber bastante gente nuestra y de ellos también, un poco por lo que he leído en prensa. Nuestra gente tiene muchas ganas, como se vio en Ceares el otro día. Creo que el equipo dio la cara y que va a ser muy importante su apoyo porque va a ser fundamental a lo largo de los 90 minutos. Ellos también van a jugar el partido, porque hay que ser consciente de eso, de que nuestra gente es importante que esté animando todo el rato, que esté reforzando al equipo, que en las situaciones o en los momentos de dificultad saca al equipo hacia adelante. Esta semana lo hemos visto cómo ha sido influyente en partidos de máxima competición europea, trasladándola a nuestra competición va a ser básico, ¿no? Entonces, al final, todas esas situaciones, cuando muchas veces se comentan, juegan un papel muy importante en el ámbito emocional, y hay que tener claro que ahora en la recta final de liga, estos partidos, el ámbito emocional y el ambiente que se va a generar va a ser muy importante. Entonces, bueno, espero y sé por garantías que esa situación la vamos a conseguir y que la vamos a generar, tanto afición, equipo-afición. Bueno, yo creo que no, sinceramente, viendo cómo fue la jornada pasada y las anteriores, ha habido jornadas en que la puntuación ha sido muy alta en una misma jornada de los equipos que estábamos de mitad hacia abajo, con enfrentamientos entre nosotros o con la gente de arriba, y ha cambiado la tendencia de la clasificación y de la dinámica y de puntos. Entonces creo que ahora mismo jugar a esas situaciones, primero nos descentraría a nosotros, segundo, creo que es una situación bastante difícil de controlar respecto a otros grupos de la misma categoría, que sí que está bastante más marcado y puedes hacer un análisis
más certero. Ahora mismo la realidad es que yo creo que no se sabe con cuántos puntos. Hay gente que está hablando de 42, 43, 44. Yo creo que va a hacer falta puntuar y sacar varios partidos hacia adelante para conseguir la situación que sea bastante tranquila. Ahora mismo hay que recordar que de los equipos que están en descenso, quitando el Ceares, los demás tienen todas las opciones y todos tenemos el mismo número de enfrentamientos, tanto en casa como fuera. Lo veo muy complicado de hacer un pronóstico que vaya a ser el verdadero. Entonces, centrarnos en el entrenamiento de mañana, afrontar el partido con garantías y a partir de ahí a seguir.